Tuve mi primera novia. Vivíamos en una zona de clase alta, calles muy tranquilas y apacibles. Mi novia Casey también vivía a 2 cuadras de distancia, por lo que podía caminar a su casa casi todas las noches. Un jueves por la noche, durante el recreo, cuando no tenía nada que hacer, comencé a caminar hacia la casa de Casey. Era más tarde en la noche, pero realmente no tenía toque de queda, así que no importaba. Muy pronto, pensé que podía empezar a escuchar ruidos a mi alrededor. Y cuando digo a mi alrededor, me refiero principalmente detrás de mí. La primera vez que lo escuché fue el sonido de un arbusto sacudiéndose un poco. Solo giré la cabeza para mirar un segundo sin parar. Empecé a caminar un poco más rápido. Cuando llegué a la siguiente cuadra, escuché otro ruido, una ramita o un pequeño palo crujiendo. Esta vez me detuve y me di la vuelta. Todo lo que vi fue la calle vacía y los arbustos que se alineaban a lo largo de cada propiedad para separar las aceras de las propiedades de las personas. Básicamente, al lado de la calle había un muro de arbustos, y no vi a nadie ni nada que pudiera estar haciendo estos sonidos extraños. Aceleré el ritmo aún más y estaba llegando a la recta final de la casa de Casey. Por supuesto, volvió a oír otro sonido, esta vez más parecido a pasos rápidos y ligeros. Volví a girarme sin parar. Nadie. Nada. Ahora podía ver la casa de Casey. Llamé y ella contestó de inmediato. Le dije lo asustada que me estaba poniendo porque no paraba de escuchar ruidos. Caminé entre los arbustos que rodeaban su entrada y entré en su propiedad. Me di cuenta de que miraba por la ventana de su habitación en el piso de arriba. Me saludó con la mano mientras se iba por teléfono y yo le devolví el saludo. Entonces me preguntó, ¿quién era ese tipo que estaba detrás de ti? Me di la vuelta y vi a un hombre adulto agachado, caminando unos 3 metros detrás de mí. Grité y corrí hacia la puerta y comencé a golpearla. El hombre me agarró y trató de ponerme una especie de llave en la cabeza, pero me soltó y huyó bastante rápido. La madre de Casey abrió la puerta con una expresión de consternación en su rostro. Me dejó entrar y cerró la puerta de golpe mientras Casey se acercaba corriendo. Me faltaba el aliento y sentía que mi corazón latía a 1000 latidos por minuto. La madre de Casey me abrazó e hizo algunas preguntas. Luego llamó a la policía para advertir de un hombre peligroso que andaba por la ciudad. La mamá de Casey me dejó quedarme esa noche por razones obvias y me llevó a casa al día siguiente. Disparé a mi ventana. Era una noche peligrosamente tormentosa. Cada uno en mi familia estaba haciendo lo suyo. Estaba en mi habitación viendo la televisión. Mis padres estaban en la sala de estar viendo un programa de comedia. Y mi hermana estaba jugando videojuegos en el piso de arriba. Por lo general, disfrutaba de noches de tormenta como esta porque me hacía sentir relajada. Estaba relajado hasta que se oyó un golpe monstruoso en mi ventana. Me levanté de un salto y miré hacia afuera. Había alguien fuera de mi ventana, pero la gran cantidad de lluvia que caía por la ventana nubló su rostro. Empezó a golpear mi ventana. Sonaba como si estuviera gritando pidiendo ayuda. Abrí un poco la ventana y él gritó y dijo: «Déjame entrar, estoy herido». La lluvia era tan fuerte que tuve que gritarle que se pusiera al frente. Luego cerré la ventana. Corrí a la sala de estar para decirle a mi papá que un hombre que parecía estar en apuros y gritando pidiendo ayuda estaba afuera. Y luego vinieron los golpes y gritos de auxilio fuera de la puerta de nuestra casa. Mi papá estaba a punto de abrir la puerta principal, pero lo detuve. Le dije: «Espera», porque no estaba seguro de si era una buena idea. Cuando sonó el teléfono y en el televisor mostraba el identificador de llamadas de nuestro vecino de al lado, mi papá corrió a recogerlo. Cuando lo escuché decir: «De ninguna manera», supe que algo andaba mal. Colgó el teléfono y dijo: «Aléjate de la puerta». No explicó por qué. Se acercó a la ventana para asomarse a la escalinata delantera. Allí es donde dijo que vio a un tipo agachado, golpeando la puerta, sosteniendo una especie de herramienta grande y afilada. Mi papá le gritó a través de la puerta principal al hombre que se fuera antes de que llegara la policía.
Luego se puso a hablar por teléfono con la policía. Eventualmente, el hombre de afuera se dio por vencido y desapareció la próxima vez que lo revisamos. Cuando mi papá estaba hablando por teléfono con el vecino, le dijo a mi papá que vio a un tipo con aspecto de indigente, hurgando en su cobertizo, y salió con una gran hacha de cortar. Los policías encontraron al hombre enloquecido deambulando por las calles, y apareció en el periódico unos días después. Escuché a mi madre. Una noche, cuando era muy pequeño, estaba en la sala de estar viendo mi caricatura favorita. Tenía la televisión bastante alta, pero creí oír a mi madre llamándome por mi nombre desde abajo. Le devolví la llamada, pero no respondió, así que supuse que no podía oírme. Escuché que me llamaba de nuevo, así que bajé al sótano. Las luces estaban apagadas, así que a mitad de camino llamé a mi mamá. Ella no respondió. No sabía desde dónde podía estar llamándome, pero una cosa era segura, no estaba en el sótano. Empecé a subir las escaleras, pero antes de llegar al último escalón, volví a oír la voz de mi madre desde el sótano, llamándome por mi nombre. Miré hacia abajo en la oscuridad total. Corrí hasta el escalón superior, encendí las luces y caminé hasta la mitad del camino, mirando hacia el sótano. No vi a mi mamá por ningún lado allí. De repente sentí una gran oleada de horror. Subí corriendo las escaleras, básicamente llorando por mi mamá. Bajó riendo las escaleras desde arriba y le grité que algo me se llamaba desde de abajo que sonaba igual que ella. Me juró que no me había llamado. Bajó al sótano para comprobarlo y hacerme sentir mejor, pero no me sentí mejor. Estoy seguro de que no me creyó. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo era un niño pequeño, pero todavía sé que escuché lo que escuché. El caballero. Mi abuelo me contó recientemente una historia. Fue una noche en la que sacó a pasear a su perro. Solía tener un pequeño Boston Terrier llamado Sherry, a quien nombró en honor a un viejo amigo suyo que falleció. Mi abuelo vive como a 2 horas de nosotros en una granja, y no hay mucho que hacer allí. Vive con su esposa Mary Ann, con quien se casó hace unos 15 años. Todos los días, Mary Ann llevaba a Sherry a dar un paseo por la mañana y mi abuelo la llevaba a dar un paseo por la noche. En un paseo regular durante la puesta de sol, mi abuelo paseaba a Sherry por el camino de tierra habitual que corría a lo largo del bosque junto a su propiedad. Mi abuelo pasó junto a otra persona en el camino a la que Sherry ladró instintivamente y tiró hacia ella, como hacen la mayoría de los perros cuando ven a extraños. Mi abuelo saludó al extraño, que tenía una capucha grande, pero el extraño solo caminaba sin siquiera pestañear. Así que él y el perro siguieron caminando. Sin embargo, Sherry seguía mirando hacia atrás de vez en cuando y ladrando. Y mi abuelo estaba en casa para callar y tirar de la correa para que siguiera caminando. Eventualmente, mi abuelo se daba la vuelta para mirar a qué podría estar ladrando Sherry. El desconocido que había pasado junto a él unos minutos antes lo acechaba desde detrás de un árbol a corta distancia. Mi abuelo decidió acelerar el ritmo lo más rápido posible. A su vejez, siempre se lleva gas pimienta en el bolsillo de su gran abrigo por si acaso. Se estaba acercando hacia la casa cuando de repente escuchó chasquidos de las hojas en el suelo a centímetros detrás de él. Pero antes de que pudiera girarse, sintió que el calor de un guante le cubría la boca y la nariz, impidiéndole gritar o respirar. Mi abuelo dice que podía oír a Sherry ladrar y morder al extraño, lo que podría haber ayudado a aflojar un poco el agarre del hombre. Mi abuelo dice que luchó por sacar el gas pimienta de su bolsillo, pero cuando lo hizo, lo roció al menos 10 veces y continuó rociando incluso después de que el hombre que lo sostenía lo soltó y comenzó a gritar. Mi abuelo se acercó lo más que pudo a correr para escapar de regreso a su casa. Estaba perfectamente bien, cabeza falsa. Crecí en California durante los primeros 14 años de mi vida. Nuestro vecindario no era el mejor, sobre todo porque era una zona en la que se sabía que residían los Crips. Si no lo sabes, los Crips son miembros de una de las pandillas callejeras más grandes de Los Ángeles. Mi mejor amigo, a quien siempre llamé Stevie D,
vivía 2 puertas más abajo. Teníamos otros amigos, por supuesto, pero a menudo salíamos solo él y yo. Por lo general, andábamos juntos en bicicleta por la ciudad o jugábamos videojuegos, solo cosas básicas de niños. Cuando teníamos 12 años, una noche íbamos en bicicleta por el barrio y decidimos visitar una conocida casa abandonada. Había estado deshabitada durante muchos años porque nadie la compraba por la razón que fuera. Cuando nos detuvimos en nuestras bicicletas frente a la casa, Stevie señaló la ventana y dijo, «Mira». Empujé mi bicicleta un poco más cerca de la ventana y enfoqué mi visión en ella. Pude ver a alguien asomándose por la ventana. No podía decir si nos estaban mirando o no, pero definitivamente era la cara de una persona sentada entre las cortinas. Era extremadamente extraño teniendo en cuenta que el lugar había sido desconocido durante años. Quizás nos quedamos mirando durante más tiempo del que deberíamos y notamos algo más que era extraño. La persona no movía la cara en absoluto. Nos acercamos un poco más al camino de entrada vacío. En realidad, al acercarse, parecía ser una decoración de Halloween o algo así como una cabeza falsa. Esto significaba que alguien se había colado en la casa para ponerla allí. Stevie y yo, siendo los niños traviesos que solíamos ser, ideamos la idea de colarnos por la parte de atrás de alguna manera y ver el lugar. Escondimos nuestras bicicletas en el costado de la casa, detrás de un arbusto crecido, y luego nos colamos en el patio. Para nuestra sorpresa, la puerta trasera ya estaba abierta. Pero cuando lo pensamos, no fue tan sorprendente, considerando que parece que alguien ya había entrado para poner esa cabeza falsa allí. Entramos a la casa, pero no queríamos encender las luces y exponer el hecho de que estábamos en la casa. Estaba oscuro, pero no completamente oscuro, así que pudimos abrirnos paso a través de la casa. Llegamos primero a la sala de estar porque queríamos ver esa cosa de cabeza falsa en la ventana. Sin embargo, olía muy mal en esa habitación. Recogí la cabeza del alféizar de la ventana e inmediatamente la dejé caer y grité. Lo dejé caer no porque fuera sorprendentemente pesado, sino porque también se sentía como piel real. Vi un líquido oscuro que salía de la parte inferior de la cabeza que ahora estaba en el suelo. Era sangre. Era una cabeza humana real. Había 2 grietas en el techo sobre nosotros. Stevie y yo nos miramos con la boca abierta. Corrimos hacia la puerta trasera y volvimos a nuestras bicicletas para salir de allí. Cualquiera que se encontrara en nuestra zona inmediata se enteró muy pronto de que la cabeza pertenecía a una víctima de los Crips, que al parecer la colocaron allí como una especie de mensaje. No creo que nadie supiera la historia completa, pero era muy probable que quienquiera que colocara esa cabeza allí todavía estuviera en la casa, porque Stevie y yo escuchamos grietas en el techo sobre nosotros, como si alguien estuviera bajando las escaleras. Clorox. El año pasado, un hombre llegó hacia la puerta de mi casa alrededor de las 9 p.m. Tocó a la puerta, así que llamé a mi mamá y ella salió a ver quién era. Por cierto, vivimos en una zona rural, por lo que las visitas tan tarde son extremadamente poco comunes y extrañas. El tipo le habló a mi mamá sobre cómo iba a abrir un negocio, le preguntó si le gustaban los productos hechos en Estados Unidos y luego le entregó un recipiente de Clorox como muestra. Volvió a su furgoneta y la abrió para coger una aspiradora, entre comillas. Cuando mi mamá vio a otros 5 hombres sentados adentro, me dijo que corriera a buscar mi teléfono. Como no tenemos teléfono fijo, no pude encontrarlo. Así que tomé mi cuchillo y me quedé a la vuelta de la esquina. Tiró el contenedor afuera y les dijo que se fueran de su propiedad, además de que iba a llamar a la policía. Se despegaron del camino de entrada y nunca volvimos a ver el auto. Siempre he sido una persona de deportes extremos desde que era pequeño. Escalada de montaña, parasailing, buceo. Sin embargo, siempre he sido un ávido esquiador. Iba a esquiar al norte del estado al menos 10 veces por temporada, a veces con amigos, a veces solo. Mi amigo, a quien llamaré Q, accedió a venir al norte del estado e ir a acampar conmigo para que pudiéramos hacer un poco de esquí de travesía, que es básicamente esquiar en el campo,
áreas sin marcar o sin patrullar fuera de los límites de una estación de esquí. Fue un viaje de 3 horas, luego una cantidad decente de todoterreno para llegar a donde estaban las colinas. Estacioné mi camioneta en la parte inferior de una zona de aspecto decente llena de colinas, pero también me detuve allí porque realmente no podía conducir mucho más dado que había demasiados árboles. Q y yo procedimos a descargar la parte trasera de mi camioneta de todas nuestras cosas, incluido el equipo de esquí y el equipo de campamento. Luego caminamos alrededor de 1/4 de milla, lo cual fue una cantidad increíble de trabajo con todas las cosas que llevábamos. Encontramos un lugar perfecto para acampar, justo al pie de una colina y en un pequeño claro entre los árboles. Montar la tienda de campaña y descargar nuestros sacos de dormir y equipo fue la primera prioridad. Una vez hecho todo esto, comenzamos nuestra caminata por la colina para explorar la zona. Hicimos una cantidad decente de caminatas, pero también esquiamos mucho. En un momento dado, Q y yo nos perdimos mientras esquiábamos por una colina más grande. Supuse que me encontraría con él en el fondo, o que lo encontraría eventualmente. Revisé el walkie-talkie para ver si respondía, pero no lo hizo, lo que significaba que probablemente todavía estaba yendo cuesta abajo. En algún momento, mientras caminaba con mis esquís al pie de la colina, me encontré con alguien, otro esquiador. Sonaba muy amigable debajo de un pasamontañas, preguntándome dónde están las mejores colinas y si íbamos a acampar y demás. Tenía los esquís atados a su mochila naranja. Señalé la colina por la que acababa de esquiar y también señalé la dirección en la que establecimos el campamento. Dijo que él y su esposa estaban tratando de encontrar un buen lugar para acampar cerca de otras personas y me preguntó si podía llevarlo a mi campamento. Por mucho que no quisiera caminar todo el camino de regreso allí, sentí que tenía que ser un buen samaritano y ayudar a este hombre y a su esposa. Volví a sacar mi walkie y le dije a Q por el altavoz que iba a volver al campamento por un rato. Comencé a guiar al hombre que estaba detrás de mí cuando de repente comencé a recibir algo de estática desde el otro extremo del walkie. Parecía que alguien, probablemente Q, estaba tratando de hablar conmigo, pero la conexión era mala. No pude hacer nada al respecto, excepto volver a esta colina después. Nos tomó una cantidad decente de caminatas y una pequeña charla con el hombre antes de llegar al campamento. Me volví hacia él y sonreí bajo mi pasamontañas, lo que me di cuenta al instante de que no tenía sentido. Parecía muy agradecido por él y por su esposa, y finalmente le pregunté, ¿dónde está tu esposa? No respondió. Empezó a acercarse a mí. Al principio no le di importancia, pero por alguna razón, algo en sus esquís y su mochila me llamó la atención. Pertenecían a Q. Por una fracción de segundo pensé, ¿es esto Q? ¿Me está gastando una broma? Pero no fue posible. La voz era demasiado diferente a la de Q. El hombre estaba a unos pocos metros de mí en ese momento, y estaba acelerando el ritmo para acercarse de manera más intimidante. Entré en pánico y salté en la tienda para buscar mi pistola de bengalas en mi bolso. El hombre me agarró la pierna que sobresalía de la tienda. Y entonces sentí un hormigueo agudo e intenso en la pierna como una fuerte descarga eléctrica, seguida de una sensación de calor ardiente. Grité de dolor cuando logré sacar la pistola de bengalas, apartar la puerta de la tienda y apuntar al hombre. Inmediatamente retrocedió con las manos en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cuchillo se clavó profundamente en mi pierna. Le ordené al hombre que me dijera dónde estaba mi amigo. Respondió rápidamente, diciendo que cerca del pie de la colina en la que me encontró. Le dije al hombre que se quedara quieto mientras llamaba al 911 para solicitar un rescate inmediato, pero el hombre despegó con bastante facilidad mientras yo estaba hablando por teléfono.
No había mucho que pudiera hacer con un solo disparo de pistola de bengalas. Me sentí como si estuviera esperando allí en el frío con mi pierna sangrando para siempre, hasta que finalmente el sonido tranquilizador de un helicóptero de rescate se abalanzó sobre mi cabeza y disparé mi pistola de bengalas. No puedo creer que me haya recogido un helicóptero, que también ayudó a localizar a mi amigo tirado en la nieve en medio de la colina. Estaba inconsciente y también había sido apuñalado 2 veces en la pierna y luego robado. Intentó hablarme a través del walkie-talkie mientras perdía el conocimiento, pero la conexión era mala. Los dos fuimos al hospital, pero hoy estamos bien. Violador en serie. Vivía en una pequeña ciudad universitaria. Mi complejo de apartamentos estaba a poca distancia del bar, centro de la ciudad. Una noche de lunes a viernes, salí al porche de nuestra casa para fumar un cigarrillo o 2. Me quedaba despierto hasta tarde estudiando. Llevé mi libro de texto y me acosté en las escaleras mientras fumaba. Una chica a la que nunca había visto antes, pero que vivía en un apartamento más allá, en la planta baja, llegó a casa desde el centro. Estaba sola y por su andar se notaba que había estado bebiendo. Entró en su apartamento y apenas pudo cerrar la puerta cuando un tipo que salió de la nada llamó a su puerta. Lo abrió y me di cuenta de que se presentó, lo cual era raro porque eran como las 2:30 de la mañana. ¿Quién viene al apartamento de una chica al azar en ese momento? Así que decidí quedarme afuera y prestar atención. Terminaron hablando durante más de 10 minutos. Más tarde reconoció lo extraña que era la situación, pero no sabía cómo terminar la conversación. Hacía las cosas más espeluznantes, como estirar la mano y acariciarle el pelo al menos 3 veces, y trataba de acercarse lentamente a ella en la puerta. Me esforcé por hacer ruido con mi libro de texto para que supiera que yo estaba allí, y desapareció tan inquietantemente como llegó. Llamamos a la policía y días después hicieron que la niña y yo nos sentáramos con un dibujante. Tan pronto como el boceto se hizo público, llegaron una avalancha de llamadas. El tipo resultó ser un violador en serie que seguía a chicas solitarias a casa desde los bares y fingía ser un taxi que les ofrecía un aventón. Esta chica simplemente tuvo suerte porque vivía tan cerca de los bares que no tuvo la oportunidad de tirar de la rutina del taxi. Craigslist. Solo he usado Craigslist una vez en mi vida, y la única vez que lo usé me quedó un sabor muy amargo en la boca. He aquí por qué. El chico publicó un anuncio de una mesa de ping pong que quería comprar para mi compañero de cuarto y para mí. Fijamos una hora para que yo fuera a recogerlo esa noche. Tuve que quitar los asientos traseros de mi camioneta para poder colocar la cosa. Me detuve frente a esta casa del tipo y le envié un mensaje de texto diciendo: «Estoy aquí». Vi que la puerta se abría, así que salí de mi camioneta y caminé rápidamente hasta la puerta de su casa para saludarlo. Fui a darle el apretón de manos, pero no creo que viera mi brazo, así que después de unos segundos incómodos volví a bajar la mano. Dijo con su profunda voz de fumador que lo siguiera hasta el sótano. Toda la casa tenía un olor distintivo, no exactamente un olor malo o preocupante, solo una especie de olor algodonoso y ahumado. Llegamos al sótano y allí estaba la mesa de ping pong justo en el centro de la habitación. De repente dijo: «Oh, dispara, tengo que encontrar las paletas». Así que corrió escaleras arriba y me dijo que esperara allí mismo. Esperé un rato allí abajo, asumiendo que había extraviado las paletas y que le costaba encontrarlas. Empecé a husmear un poco en su sótano, mirando sus fotos y demás. Era raro. Había enmarcado cuadros sobre muebles, pero todos eran cuadros de él, sin miembros de la familia. Hubo una en la que al menos estaba con un perro, pero eso fue todo. Diría que pasaron 10 minutos y todavía estaba atrapado esperando allí abajo. Así que comencé a entrometerme aún más. Había una lavandería, trastero en su sótano que comencé a observar. Por alguna razón, había un cajón en su escritorio que colgaba medio abierto. Lo abrí por completo y reveló viejas fotos de Polaroid.
Pero estas imágenes eran horribles e inquietantes. Todas eran fotos tomadas de una chica que estaba atada a una silla y con la boca cubierta con cinta adhesiva. También había carpetas amarillas apiladas en fila junto a las fotos. Estaban etiquetados de la A a la Z. No tenía ganas de abrir las carpetas y ver lo que había dentro. Saqué mi teléfono para tomar fotos del contenido del cajón y planeé enviárselos a mis amigos de inmediato, pero no tenía ningún servicio allí. Definitivamente era hora de irse. Corrí hacia la puerta en la parte superior de las escaleras, pero mi pesadilla solo empeoró, descubriendo que la puerta estaba cerrada con llave. Sin embargo, tan pronto como probé el pomo de la puerta, escuché la voz profunda y áspera del hombre al otro lado de la puerta. Se estaba disculpando, diciendo que la puerta se cerró accidentalmente y que iría a buscar la llave muy rápido. No dije una palabra en respuesta. Examiné detenidamente el ojo de la cerradura, bajé corriendo las escaleras hasta el mostrador de servicios del hombre, cogí 3 destornilladores de diferentes tamaños y probé cada uno de ellos en el ojo de la cerradura de la puerta. El destornillador más pequeño logró caber en el ojo de la cerradura de forma rectangular, lo que me permitió girarlo lo suficiente para desbloquear y abrir la puerta. No me detuve a mirar a mi alrededor, simplemente salí corriendo por la puerta hacia mi auto. No volví a mirar la casa, simplemente conduje hasta la estación de policía más cercana, les mostré las fotos, les di la dirección, les dije dónde encontrar las fotos, y eso fue suficiente para que comenzaran su investigación. Unos días después, recibí toda la información. El hombre formaba parte de un negocio de pornografía infantil en la Deep Web, que era la forma en que se ganaba la vida. Aparentemente, por qué decidió encerrarme en su sótano está más allá de mí. No tengo la menor idea de lo que pretendía hacer conmigo, pero obviamente no era nada bueno. Agnes. Cuando tenía 14 años, cuidé a un niño de 6 años llamado Cody. Una vez, sus padres me dejaron con pocas instrucciones más que pedir una pizza para la cena y no dejarlo entrar en su habitación. También me dejaron un comentario interesante, que Cody tiende a actuar de manera diferente a otros niños y que habla consigo mismo o con su amigo imaginario, especialmente cuando juega con sus juguetes. Así que era mediodía, lloviendo a cántaros. Estaba viendo un viejo programa de Wipeout que solía estar en la televisión a principios de la década de 2000. Cody estaba en el suelo jugando con sus juguetes que estaban esparcidos por la sala de estar. Cody siguió usando el nombre de Agnes. Actuaba como si estuviera jugando con otro niño que estaba sentado frente a él. Uno de sus juguetes, que estaba al otro lado de la habitación, se activó de la nada. Solo me pareció extraño porque el juguete era una de esas pequeñas cosas como un cubo con la manivela, donde lo tiras hacia abajo y aparece en la pantalla un fondo de carreras en movimiento simulado. Era el tipo de juguete que costaría un esfuerzo activarse, y ahí estaba, activado por sí solo. Le pregunté a Cody cómo era posible. Me miró y me dijo, Agnes está jugando con eso. Tengo que admitir que fue un poco inquietante escucharlo decir eso. Recogí el juguete y lo apagué. Esa noche, en la última hora esperando el regreso de sus padres, estaba en el baño lavándome cuando llamaron a la puerta. Cody, he dicho. Abrí la puerta. Cody no estaba allí. Miré hacia el pasillo en busca de Cody. Una de las puertas al final del pasillo empezó a abrirse con un chirrido, lentamente, como muy lentamente. Apagué las luces del baño y entré en la habitación, esperando ver a Cody jugando, tratando de asustarme. En cambio, Cody estaba sentado en la cama en la esquina más alejada de la habitación mirándome. Le pregunté quién acababa de abrir la puerta. Inés, dijo. Ahora realmente asustado, fui aquí a recoger a Cody de la cama y lo llevé a la sala de estar, donde pasé el resto de mi turno hasta que regresaron sus padres. No mencioné ninguna de las cosas extrañas que sucedieron, pero cuando se pusieron en contacto conmigo para volver a ver Cody unas semanas después, nunca les devolví la llamada.